Jorge, ¿alguna otra característica? Bueno, yo recuerdo, bueno, aparte bueno, esa de invariante en el tiempo, otra era la que tenía que ver como con grandes cantidades de datos, me parece. Ok, ajá, exactamente. Sí. Bueno, de hecho es variante en el tiempo, perdón. Ajá. Ok, otra que es, ajá, exactamente, generalmente pues tiene grandes volúmenes de datos, porque pues es una base de datos histórica, ¿no? También es lo que decíamos, que es una base de datos histórica. ¿Alguien más? Jorge, ¿alguna otra característica? Miguel, ¿alguna característica? ¿Tiene grandes cantidades de memoria? Bueno, sí, por la misma, el mismo tamaño del warehouse. Ajá, exactamente, bueno, generalmente requiere grandes recursos, ¿no? de hardware, tanto de procesamiento como de memoria. Luis, ¿alguna otra característica? Ajá. Sí, exactamente, porque contenía, la idea es que contenga toda la información de la organización, ¿vale? ¿Y qué es invariante en el tiempo? Ajá. Bueno, es variante en el tiempo y es no volátil, ¿no? Que decíamos, que va conservando la historia. A eso nos referimos con la parte de no volátil, que va conservando la historia. De hecho, si gustan, les muestro. Les muestro nuevamente el mapa mental que hicimos en la clase pasada, si lo están viendo. Sí, se ve. Ok. Ya. Ok. Sí, entonces decíamos, bueno, es una base de datos que es variante en el tiempo porque vamos agregando información de manera constante. Generalmente se va agregando de manera diaria la información. Es no volátil porque vamos conservando la historia de la información. La idea es que entre más historia conservemos, es más rico el análisis que podemos hacer de la información. Es integrada, es información integrada, es un repositorio de información integrada. Después vamos a ver que podemos ir armando subconjuntos de temas específicos, pero la idea del warehouse empresarial es que contenga pues toda la información de la empresa o de la organización. La parte de análisis, bueno, me sirve para análisis de información, es el repositorio de datos de toda la empresa. Se genera o tiene un modelo de datos multidimensional, que eso lo vamos a ir revisando precisamente en siguientes capítulos. Consume grandes recursos de hardware por las mismas capacidades o el volumen de información que contiene. Y está enfocado a la toma de decisiones, ¿no? Tanto estratégicas, tácticas y operativas. Bien. Entonces, bueno, es de lo que estuvimos revisando la clase pasada. Ahora vamos a continuar. Ok. Entonces, un warehouse es un ambiente, pues, complejo, bastante complejo. Cuando nos referimos a un data warehouse, generalmente nos referimos no solamente al repositorio de datos, sino que nos referimos a toda la arquitectura de este ambiente de toma de decisiones. En la parte izquierda, ustedes ven un
un recuadro azul que yo le estoy llamando sistemas fuente. ¿Qué son estos sistemas fuente? Pues son todos los sistemas transaccionales de la empresa que llevan la operación, digamos, del día a día de la empresa. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de una tienda de autoservicio, por ejemplo, un Walmart, un Chedraui, Soriana. Sus sistemas transaccionales, por ejemplo, podrían ser pues el sistema del punto de venta, ¿no? De las cajas, donde pues uno como cliente llega con su carrito y pasa los artículos y la cajera va pasando cada artículo por el punto de venta y se va registrando cada una de esas, de esas transacciones. De hecho, cada vez que un artículo es pasado por la caja, pues es una transacción de venta, ¿no? Al final tenemos un ticket completo de la venta completa, pero realmente cada artículo que se pasa por la caja es una transacción, ¿no? Entonces, ese es un sistema transaccional que lleva el registro de la venta de cada artículo, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una telefónica, a lo mejor estamos hablando de una telefónica de móvil, ¿no? De dispositivos móviles. Entonces, a lo mejor cada llamada o cada mensaje de texto o en una aplicación, ya sea cualquiera, WhatsApp o alguna publicación en Twitter o en Facebook, cada una de estas interacciones del usuario con su aparato móvil se convierte en una transacción para el carrier, ¿no? Para quien me está dando el servicio de telefonía móvil. Si estamos hablando a lo mejor de un banco, pues también igual, cada vez que yo, por ejemplo, voy y saco dinero de un cajero o consulto mi saldo, pues cada una de estas es una transacción. O cada vez que hago una compra, ya sea en un comercio o en internet o en cualquier otro lado, cada una de estas operaciones es una transacción. Entonces, bueno, pues dependiendo de todos estos sistemas que van capturando información operativa del negocio, son estos sistemas fuente que al final del día, generalmente, se van a integrar esos datos, toda esa información que se fue capturando durante el día de esas operaciones del negocio. La idea es llevarlas al warehouse. ¿Cómo se lleva al warehouse? Con esta capa intermedia que está como en color medio verde o medio amarillo, que le llamamos integración de datos. Aquí están herramientas que me van a servir para poder llevar cada transacción que se está dando en los sistemas fuente, llevarlos al warehouse, ¿sí? Ya sea herramientas que generalmente lo hacemos con herramientas que le llamamos de ETL, que es un extract, transform and loading, ¿no? Extracción, transformación y carga de datos. De extracción, porque bueno, vamos tomando los datos de los sistemas fuente, hacemos algún proceso de transformación de esos datos y una vez que están transformados, a lo mejor a la estructura del warehouse, entonces ya los cargamos al warehouse, ¿no? O hay otras herramientas, por ejemplo, de réplica de transacciones más que de datos, vamos a llamarle replicación de transacciones, que lo que hacen estas herramientas es cada vez que hay una transacción del lado de los sistemas fuente, toma esa transacción y la replica hacia un sistema destino. En este caso, el sistema destino pues es el Data Warehouse, ¿ok? Hay otras herramientas que le llamamos federación de datos que permiten desde un sistema destino ver los sistemas fuente, pero como si fuera un solo punto o un solo sistema fuente, ¿no? Por eso le llamamos federación de datos. Aunque son varias entidades separadas, se forma una federación de datos como un país, ¿no? Nosotros como federación, bueno, tenemos varios
varias entidades federativas, pero al final somos un solo país. Igual de aquí, en una federación de datos, se tienen varios sistemas fuente, pero al final de cuentas se ve como un solo sistema integrado, ¿no? Y algunos otros elementos como sistemas de open source o también sistemas abiertos, ¿no? Que son la parte de SOA. Y bueno, una vez que tenemos la información, ahora sí ya en el repositorio central, que es el Data Warehouse, como repositorio, pues lo que vamos a hacer es explotar esa información con distintas herramientas de visualización. Pueden ser herramientas de BI, pueden ser herramientas de minería de datos, pueden ser herramientas de inteligencia artificial, machine learning, pueden ser tableros de control o reportes que se están generando o archivos texto que estamos generando. Puede ser cualquier forma en que explotemos esa información. A eso es lo que le llamamos la parte de visualización, la parte de visualización de datos. Y luego, pues tenemos algunas otras herramientas que es un cross sobre todas estas capas que acabamos de mencionar, que va a través de todas estas capas que me sirven, por ejemplo, para la parte de diseño y modelado de datos o diseño de la arquitectura, desde el mismo diseño de la arquitectura. Me va a servir, estas herramientas generalmente también me van a servir para poder hacer el mapeo de qué datos fuente voy a tomar, cómo los voy a transformar y en qué parte del modelo de datos del warehouse los voy a almacenar finalmente, ¿no? También como herramientas cross, podría estar una herramienta de gobierno de datos, para saber exactamente quiénes son los responsables de cada entidad de datos, quiénes tienen permisos, cómo voy llevando el control de la calidad de datos, qué herramientas o qué técnicas utilizo para ir mejorando esta calidad de datos, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo también poco a poco. Y también puede ser un cross herramientas de seguridad de datos, ¿no? ¿Cómo garantizo que los sistemas están entregando la información de manera exclusiva a quienes tienen permiso de ver esa información, ¿no? Ok, ¿dudas hasta aquí? Bien. De momento no. Va. Entonces, es su primer acercamiento y como ven son arquitecturas pues complejas, ¿no? Vamos a ir revisando más adelante cada una de estas capas, ¿no? A detalle. Ahora, lo que vamos a revisar es cuáles son los distintos enfoques que tienen tanto Bill Inmon como Ralph Kimball para la implementación de un data warehouse. Vamos a ver primero el enfoque que tiene Bill Inmon, ¿no? En este caso, lo que plantea Bill Inmon es que, bueno, tenemos otra vez nuestros sistemas transaccionales, que son los sistemas fuente, que ya los mencionamos, algunos ejemplos. Se toma la información de estos sistemas fuente y a través de herramientas precisamente de integración de datos, como los ETLs, llevo los datos al Enterprise Data Warehouse, pero en un modelo de datos normalizado. No sé si se acuerdan, ¿a qué me refiero cuando yo digo que tengo un modelo de datos normalizado? Alguien que se acuerde de sus clases de bases de datos, de su materia de base de datos.
Sí, pues básicamente había 3 formas de normalización, Ajá. en donde las primeras 2 era conceptual. En la tercera forma normal ya era cuando se agrupaban por llaves primarias. Bueno, se hacía como, bueno, tenía que ver lo de las dependencias parciales y las dependencias transitivas. Ok, Y todavía había una cuarta. ok. Bien, sí, así es, Liz, es respecto a la parte de formas normales. Ajá. De hecho, hay varias formas normales. Generalmente se llegan a cumplir hasta 3 formas normales. De hecho, más adelante también vamos a hacer una revisión de esta parte de las 3 formas normales. Pero en general, por ejemplo, lo que dicen las formas normales es que, por ejemplo, yo no puedo tener datos en una dupla o en un registro que no pertenezcan a la llave primaria, ¿no? Ese puede ser un tema. O no puedo tener datos como calculados o datos que se generan como parte de otros datos de la misma dupla o del mismo registro. Y también es lo que exactamente sirve para minimizar redundancia. Y de hecho, la primera forma normal es que dice que un registro debe ser una entidad única, ¿no? Ajá, que es precisamente con la parte de llaves primarias. Así es. Entonces, lo que plantea Bill Inman es que el warehouse va a estar de manera normalizada, va a estar cumpliendo la tercera forma normal, hasta la tercera forma normal. Entonces, por eso dice que el poblado de datos al data warehouse va en tercera forma normal, porque el warehouse tiene un modelo normalizado, es decir, en tercera forma normal. Y después de esto, ya que tengo todos los datos en este modelo de datos normalizado, se hace una segunda extracción de datos a lo que se le llaman los data marts. ¿Qué es un data mart? Es un repositorio de datos, es un subconjunto, vamos a llamarle un subconjunto del warehouse grandote. Pero este subconjunto va a ser de algún tema específico, de algún tema del negocio en particular. Por ejemplo, yo puedo tener un data mart del área de ventas, ¿no? Para tener todo el detalle de la información de las ventas de mis productos o de mis servicios. Puedo tener un data mart de todas las campañas de mercadeo que se han estado haciendo, o puedo tener un data mart del área de finanzas, o un data mart de recursos humanos, o un data mart de alumnos, a lo mejor, si estoy hablando de un área o de una universidad, o un data mart de llamadas, o un data mart de infraestructura de comunicaciones, etcétera, ¿no? Puede ser un data mart de inventarios, puede ser. Ajá. Entonces, estos data mart son subconjuntos de datos, pero de un tema específico. Ajá. Que a estos temas específicos se le llaman áreas sujeto. Más tarde también vamos a ir revisando este tema, pero así les llamamos las áreas sujeto. Entonces tenemos, si ustedes se fijan en este enfoque de Bill Inman, tenemos lo que le llamamos un enfoque top-down. Es decir, vamos de lo general del Enterprise Data Warehouse en un esquema normalizado y vamos hacia abajo a repositorios de temas específicos. Ajá. Por eso es que le llamamos un enfoque top-down. El siguiente es el paradigma de
Ralph Kimball. En este caso, Ralph Kimball tiene un enfoque que se le llama de bottom-up. Igual, tenemos del lado izquierdo los sistemas transaccionales. Vía las herramientas de extracción, transformación y carga, de las herramientas de TL, tomamos estos datos transaccionales y los llevamos al warehouse corporativo. Ahora, este data warehouse va a tener un modelo dimensional o un modelo multidimensional, también se le llama. ¿Esto qué quiere decir? Que es un modelo que no va a estar normalizado y que ya va a estar preparado para que sea explotado por herramientas que vayan al warehouse y tomen la información. ¿Sí? Si se fijan, a diferencia del enfoque de Bill Inmon, aquí solamente tenemos una capa de extracción, transformación y carga, que es que estoy señalando en el poblado de datos. Ya que tenemos los datos aquí en el warehouse dimensional, es un modelo no normalizado con esquemas estrella, que vamos a ver más tarde qué son estos esquemas estrella. Pues ya tenemos, vamos a tener una arquitectura de bus del data warehouse que serían como lo que le vamos a llamar más adelante la capa semántica del warehouse para generar como temas específicos de explotación del data warehouse, ¿sí? Pero ya es como una capa ya un poco más lógica, en lugar de algo físico. En lugar de crear mis data marts físicos, creo una capa de explotación de temas específicos, ¿va? Entonces, en este caso vamos es un enfoque bottom-up, porque pues ya tenemos todo el detalle, por eso digamos la parte baja ya está como toda la infraestructura y voy hacia arriba, hacia los temas específicos, ¿va? Ok, ¿dudas? Sí, a mí no me queda muy claro, no sé si más adentro vamos a ver la diferencia entre la arquitectura del bus del Data Warehouse y lo de Data Marts. Ok, sí, más adelante lo vamos a revisar más a detalle, pero bueno, tratando de clarificar tu duda, en este caso, en Bill Inmon, estos repositorios sí son repositorios físicos, ¿no? Son bases de datos adicionales o instancias adicionales, a lo mejor, que se crean para temas específicos de la empresa. En el caso de la arquitectura del bus del Data Warehouse, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, a lo mejor crear una serie de vistas sobre el Data Warehouse y esas vistas pues van a ser de temas específicos. Pues este es el conjunto de vistas que me va a dar la información de ventas. O o los store procedures, ¿no? A lo mejor puede ser una combinación de vistas y store procedures que ponen como una capa externa al warehouse, pero que ya no replico o ya no duplico información, sino que a través de objetos de la misma base de datos, ya sea objetos de store procedures, vistas, puedo explotar la información de temas específicos, pero ya no hago una copia adicional de datos. Okay, gracias. No sé si aclara un poquito. Más adelante vamos a entrar un poco más a detalle. ¿Va? Sí, ya con eso. Gracias, profe. Okay. Profe, Bueno, entonces, sí. Con respecto al paradigma anterior, no sé, es que igual tengo la misma duda. En la arquitectura de bus del Data Warehouse, o sea, ¿es un cúmulo o igual son especializadas? Yo tengo el repositorio completo en el warehouse y
Y sobre este repositorio completo de datos, sobre los datos ya físicos, le creo lógica de base de datos a través de, como les decía, de vistas o de store procedures, o incluso puede ser un modelo de machine learning, para explotar cierta información específica de este repositorio completo. A lo mejor si les dibujo un poquito, déjenme. Ahorita solamente tengo compartido. A ver qué tengo. Ahí. Ok. Bueno, voy a compartir toda la pantalla. ¿Están viendo el Paint? Sí. Sí, ok. Muy bien. Vamos a decir que este es mi modelo de datos. De hecho, aquí voy a pintar por unas tablitas. Estas son tablas de mi base de datos, ¿no? De hecho, vamos a decir que ya está en un esquema que le llamamos esquema estrella, que esto lo vamos a ver más adelante, pero vamos a decir, ya tengo mis tablas, están relacionadas por sus llaves primarias, llaves foráneas. Y bueno, va a haber muchísimas tablas en mi warehouse, pero vamos a decir que este es ya mi modelo completo del warehouse. Y de acuerdo a Ralph Kimball, ya tengo aquí en un modelo dimensional mi repositorio de datos. ¿Ok? Lo que dice Ralph Kimball es, pues vamos a crearle un bus del Data Warehouse. Y vamos a crearle esta capa exterior al warehouse. ¿Okay? Donde yo voy a tener un conjunto de views, vistas de base de datos, store procedures, o a lo mejor modelos de machine learning, de ventas, ¿no? Entonces aquí yo tengo un grupo de lógica de base de datos para explotar la información, pero para un área específica, para ventas, ¿no? Luego voy a tener otro, views, SPs, learning, para inventario, por ejemplo. Así para cada área de negocio voy creando mi lógica de base de datos para temas específicos, pero ya no creo repositorios adicionales, ¿no? Esa es la idea. A esta capa externa le vamos a llamar como el bus del Data Warehouse, o también se le conoce como la capa semántica. ¿Okay? No sé si con esto queda un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Ok. Bien.
Entonces, estos serían los dos enfoques más comunes para la parte de implementación de un warehouse. Es la de Bill Inmon, donde tenemos el warehouse normalizado, es decir, tenemos el warehouse en tercera forma normal, y después voy creando data marts, que generalmente estos data marts ya están en modelo dimensional, ya listo para explotación. Más adelante también vamos a ver que el modelo dimensional es el que me ayuda a que yo pueda explotar de una manera más sencilla la información, los datos. Un modelo que está en tercera forma normal no está preparado realmente para que pueda ser fácilmente explotada la información. Un modelo en tercera forma normal está pensado más bien para registrar transacciones de manera muy rápida. Por eso es que las aplicaciones operativas, las transaccionales, están en tercera forma normal y responden de manera muy, muy rápida, ¿no? Imaginen, por ejemplo, el sistema de, como les decía, el sistema de punto de venta de una tienda de autoservicio. Es cuántas veces por segundo creen que esté pasando un artículo por el total de cajas de todas las tiendas de Walmart, por ejemplo, ¿no? Pues van a ser igual y varios cientos o miles de transacciones por segundo que se están registrando, ¿no? Entonces, estos sistemas transaccionales deben de ser muy rápido para esas transacciones operacionales, operativas, pero no están enfocados para la toma de decisiones, para el análisis de información. Por eso es que después se lleva a modelos dimensionales, ¿va? Ok. Ahora, ¿cuál es el enfoque más común que se ocupa en las organizaciones, en la industria para implementar un warehouse? Realmente el enfoque que más se utiliza es el de Ralph Kimball, el tener ya directo el modelo dimensional, sin tener esta parte del modelo normalizado y luego la generación de data marts. O incluso también puede ser como un modelo híbrido, ¿no? Donde tenemos, sí, el data warehouse completo, ya en modelo dimensional, y de todos modos también se generan data marts específicos. Entonces, puede ser un modelo híbrido entre los enfoques de Bill Inmon y de Ralph Kimball, ¿vale? Bueno, ¿ustedes por qué creen que surgieron estos repositorios para la toma de decisiones? ¿Por qué si ya tengo todos los datos en mis sistemas transaccionales, pues tengo que generar otro repositorio centralizado y que estoy realmente repitiendo la información o duplicando la información para poder hacer análisis de información? ¿Por qué generar otros repositorios si ya tengo los datos en mis sistemas transaccionales? Ajá, exactamente, ese es un punto. Ese es un tema que mis datos en los sistemas transaccionales los tengo separados, ¿no? Y es bien común que pues cada sistema transaccional tiene como que sus propios datos e incluso una forma distinta de representar a lo mejor un mismo dato, ¿no? Entonces, el poder analizar la información de distintas fuentes, así al vuelo, pues se vuelve complicado, ¿no? ¿Qué más me comenta? ¿Por qué existen los data warehouse?
por qué otros temas o por qué otros problemas es que se generaron los data warehouse. Porque se aplica el Business Intelligence. Ok. Sí, la forma en como lo represento ya en el warehouse me va a ayudar a generar exactamente lo que le llamamos la parte de inteligencia de negocio, ¿no? ¿A qué le llamamos inteligencia de negocio o el business intelligence? Pues es precisamente eso, ¿no? Generar información útil, inteligencia inteligente que me ayude a la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver algunos puntos por los cuales pues, ha surgido o surgió toda esta parte de Data Warehouse, ¿no? Y que hoy está evolucionando a toda la parte de Big Data. Ok. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo tomo datos de distintas fuentes? Generalmente lo que va a pasar es que yo voy a tener distintas versiones de lo que se supone que es la verdad, ¿no? Si yo hoy voy a lo mejor al sistema de ventas, me va a decir, pues tus ventas totales fueron de tanto, ¿no? De 1,000,000 de pesos. Y si ese mismo dato yo se lo pregunto al área de finanzas, el área de finanzas me va a decir, pues las ventas totales fueron de 980,000 pesos. ¿Por qué? Porque están separadas, ¿no? Y tienen incluso distintas reglas de negocio para calcular un mismo dato o lo que se supondría que es un mismo dato. Entonces, cuando yo voy a distintos sistemas y obtengo resultados distintos, pues entonces ya no sé cuál es el dato verdadero. Por eso es que le llamamos que hay falta de credibilidad de datos. Y ahorita vamos a entrar a detalle de cada uno de estos puntos. Baja productividad es otro tema, que también lo vamos a revisar. Y la parte de incapacidad de transformar datos en información. ¿Sí? Eso es bien común, que yo tengo, la empresa puede tener un montón de datos, pero que a veces no los puede convertir en información útil para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de estos puntos. Por ejemplo, la parte de falta de credibilidad de datos. ¿Por qué? Porque se presenta de manera inconsistente la información. Al venir de distintas fuentes, pues se presentan resultados distintos. Precisamente a estos distintas fuentes de información, no sé si han escuchado el concepto de los silos de información, ¿no? Que es que pues los datos están en silos distintos, en áreas distintas, y que están representadas de manera distinta en cada fuente de información. Entonces, eso complica muchísimo el que yo pueda presentar una sola verdad de los datos, ¿no? Porque cada sistema tiene su propia verdad, ¿sí? Entonces, aquí hablando de, por ejemplo, como les decía, por ejemplo, el sistema de ventas, el sistema de finanzas, el sistema de contabilidad, a lo mejor cada quien tiene una forma distinta de calcular, vamos a decir, la utilidad de una venta. Y para el sistema de ventas, pues la utilidad de venta va a ser calculada de una manera distinta por la parte de las comisiones que se le dan a los vendedores, ¿no?
El sistema de finanzas dice, no, pues es que la parte de utilidad de ventas está calculada por el precio de venta menos el costo de venta menos los gastos operativos y esta es mi utilidad de venta. Y a lo mejor el área de contabilidad dice, no, es que la utilidad de la venta es esto y para pagar menos impuesto yo le quito también este otro tema y esa es mi utilidad de venta. Entonces cada quien tiene su propia verdad de un mismo concepto, ¿no? De utilidad de venta. O también lo que viene acá, ¿no? Datos fuera de un marco temporal. Puede ser que un sistema solamente, por ejemplo, el área de contabilidad dice, bueno, es que yo me voy por ejercicios fiscales. Y entonces cada año, pues simplemente tengo como, solamente conservo lo de un año y ya lo de los años pasados, pues ya no me interesa. Entonces solamente conserva un año. El sistema de ventas dice, no, a mí sí me sirve conservar 2 años porque puedo hacer comparaciones entre la temporada del año actual, una temporada, por ejemplo, del Buen Fin del año actual contra el año pasado. Ajá. Entonces, cada quien tiene su propio marco temporal. Ajá. Diferencia en el cálculo de datos es lo que les mencionaba. Los niveles de granularidad de los datos es distinto. A lo mejor para un área sí requiere que el dato sea, que la venta se registre a nivel de cada producto que se vende y otro requiere que solamente lo registre a nivel del ticket, ticket completo, ¿no? Entonces hay distinto nivel de detalle de los datos. El problema de datos externos también es a lo mejor algún sistema específico requiere de algún dato por ejemplo, del INEGI, ¿no? Entonces, pues va a datos del INEGI para incorporar cierta información. Y otro tiene que ir a Banco de México para obtener ciertos datos. Pero puede ser que a lo mejor están yendo por el mismo dato, pero a entidades distintas y puede ser que sean distintos los datos, ¿no? En general, pues estamos hablando que tenemos distintas fuentes de información. No tengo una fuente común de datos y entonces, por lo tanto, no tengo una verdad única de mi negocio. Y eso es un problema, ¿no? Entonces, a final de cuentas, quien toma las decisiones dice, pues es que si yo voy con el área de ventas me da un dato, si yo voy con finanzas me da otro dato y si voy con contabilidad me da otro dato y entonces ya no sé cuál es el dato verdadero, ¿no? Ese es un punto. Otro tema es la baja productividad. Como existe esta diversidad de fuentes de datos, pues entonces ahí ya tenemos al área de sistemas haciendo un montón de malabares y de sistemitas y de programitas que tratan de homologar la información, ¿no? O que van con queries específicos a cada sistema transaccional y tratan de obtener la información que le está pidiendo el área de un área de dirección, ¿no? Esto genera pues mucho trabajo en las áreas de sistema y que a final de cuentas no van a dar resultados confiables por el mismo tema que ya les comenté, ¿no? Pero tienen al área de sistema haciendo un montón de trabajo para tratar de obtener la información que se requiere, ¿no? Entonces tenemos grandes esfuerzos para tratar de obtener la información consolidada a nivel corporativo. Primero, pues el área de sistemas tiene que empezar a ver dónde están los datos para tratar de producir los reportes que le están pidiendo. Tratar de colectar los datos para el reporte. Genera un montón de programitas para obtener esos reportes. Y tratar también de entender las reglas de negocio para generar ese reporte, ¿no? Entonces hay mucho trabajo, pero resulta que, bueno, pues
después de varias semanas dicen, aquí está el reporte que me pediste y ya está listo, ¿no? Y dicen, ok, está bien. Y al siguiente mes dicen, ¿te acuerdas el reporte que me generaste el mes pasado? Sí. ¿Qué, te lo vuelvo a generar? No, pero ¿sabes qué? Ahora necesito que este reporte también tenga el detalle por región. Entonces ahí va otra vez a generar el reporte, a hacer otra vez, cambiar los programas, cambiar la forma de cómo exploto la información, y es otra vez retrabajo para tratar de obtener nuevamente la información con los nuevos elementos que está pidiendo la dirección, ¿no? Entonces, por eso le decimos que hay muy baja productividad, porque hay mucho trabajo para tratar de obtener la información, ¿no? Y muchas veces la información generada no es confiable. Y el otro punto, que es la incapacidad de transformar datos en información. Dado que tenemos estos silos de información, estas islas de información, pues no es posible combinar los datos y entonces no puedo realmente generar información. Tengo un montón de datos, pero no tengo información, ¿no? Los sistemas operacionales no están pensados con visión corporativa. Cuando alguien desarrolló el sistema de ventas, pues solamente se enfocó a atender las necesidades de la parte de ventas, ¿no? No pensó que a lo mejor el área de finanzas iba a requerir esta información y no se puso de acuerdo con ellos. Tampoco lo pensó con el área de recursos humanos para poder dar las comisiones a los vendedores. Tampoco se puso de acuerdo con el área de inventarios. Entonces cada quien pues pensó su sistema con los requerimientos aislados, ¿no? Tampoco existe suficiente información histórica. Cada quien tiene sus datos hasta cierto nivel de historia, y también la representación de los datos es distinta en cada fuente. Y esto es bien común que lo encuentren. Por ejemplo, hace algunos años me tocó estar revisando un proyecto donde estábamos haciendo la parte precisamente de unificación y de gobierno de datos, ¿no? Y en un catálogo tan sencillo como sería el catálogo de género, íbamos a distintos sistemas y cada quien representaba el género de manera distinta. De hecho, es en una empresa es una aseguradora, ¿no? Y entonces el sistema de pólizas de la parte de autos tenía su catálogo de género, ¿no? El sistema de seguro de vida también tenía su propio catálogo de género. El sistema de, no sé, de seguros de educación tenía su propio catálogo. Por ejemplo, uno ponía, pues mi catálogo de género está, mi clave de género es H y M, ¿no? Hombre y mujer. En otro sistema estaba como M y F, masculino y femenino. Otro lo tenía como, y ese fue lo más raro que nos encontramos, decía verdadero y falso. Bueno, como son dos valores, pues se me ocurrió ponerlo como verdadero y falso, ¿no? Pues ya pónganle el género que quieran al verdadero y al falso, ¿no? Ajá. Otro decía, no, pues yo lo puse como 0 y 1, o como 1 y 2, ¿no? Entonces, si se fijan, para un dato tan sencillo y que tiene tan pocas variantes, en los distintos sistemas se pueden tener distintas representaciones. Encontramos como 3 o 4 formas distintas de representar este dato tan sencillo, ¿no? Ahora imagínense datos más complejos, ¿no? Entonces, el poder
el poder explotar la información cuando se tienen formas tan variadas de representar la misma información, se vuelve muy, muy complejo. ¿Va? Ok. ¿Dudas? Ninguna. ¿Todo bien? Bien. Sí, todo bien. Bueno, vamos a ver ahora qué necesidades, ahora sí, ya vimos la problemática y por qué es que surgen los data warehouse, ¿no? Ahora vamos a ver qué necesidades cubren los data warehouse. Bueno, uno es que debe de hacer la información accesible y que esa información sea consistente, debe presentar la información de manera consistente, como ya lo hemos platicado. Esto me va a llevar a que yo tenga que crear, yo me voy otra vez a mi arquitectura de warehouse. Ya vimos que estos sistemas fuente, los que tengo en la parte izquierda, que estos sistemas fuente son sistemas que están totalmente no relacionados, ¿no? Están aislada la información, son silos de información que muchas veces no están relacionados entre sí. Muchos comparten información, o vamos a decir más bien, tienen información común o tienen datos comunes, pero cada uno tiene formas distintas de representarlo. Esta capa que tenemos aquí, la capa de integración de datos, va a ser la capa que me va a permitir homologar los datos de las distintas fuentes y llevarlos a un solo repositorio y que ahora sí la información o que los datos estén representados de una sola manera. ¿Okay? Eso es muy complejo, de hecho. Y simplemente con el ejemplo que les decía, que es un dato tan sencillo, se tuvieron que hacer distintas formas y establecer una sola forma estándar de representar el género y hacer la transformación de las distintas formas a una sola forma. Ahora imaginen todos los demás datos, ¿no? Entonces es algo bastante complejo. Debo de representar entonces la información de manera consistente. El warehouse debe de estar modelado de tal manera que pueda adaptarse a cambios. Y esto, digamos que quien modela la estructura de datos, el modelo de datos del warehouse, debe de tener como que esa claridad de visión, primero, que los datos van a ser representados de manera única, de manera homologada, y que también el modelo debe de ser adaptable, ¿no? Y aquí a lo mejor les cuento una anécdota de la implementación que por ejemplo, hicimos en Compartamos, del caso que les mencionaba la clase pasada. Por ejemplo, cuando hicimos la implementación del warehouse en Compartamos, eso fue hace unos 8 años, bueno, yo realmente me dediqué o tenía la parte como el líder técnico y como el arquitecto de datos, ¿no? Entonces, hice la implementación del modelo de datos de industria de Teradata para Compartamos, ¿no? Este modelo de industria, y ese lo vamos a revisar también más adelante, que son los modelos de industria, son modelos ya predeterminados para industrias específicas. Por ejemplo, hay un modelo específico para sector financiero, e incluso para banca, ¿no? O para el área de seguros, o para el área de mercado, ¿no? De mercado de valores.
otros modelos específicos para telecomunicaciones, otros modelos de datos específicos para industrias de salud, otros modelos para educación, otros para toda la parte energética, otros para la parte de servicios de hotelería, por ejemplo, otros para, ya les comenté, telecomunicaciones, otros para retail, para toda la venta de tiendas de autoservicio, departamentales. Cada quien tiene sus modelos, ¿no? Bueno, entonces a mí me tocó implementar el modelo financiero para Compartamos, ¿no? Y lo adapté. En ese tiempo, Compartamos tenía solamente la operación de créditos. No tenía ninguna otra, digamos, operación. Entonces solamente tenía información de otorgamiento y seguimiento de los créditos, ¿no? Entonces implementamos el warehouse, implementé el modelo de datos enfocado a solamente la parte de crédito. Pero después Compartamos dijo, pues ahora ya me voy a dedicar también a tener cuentas de ahorro. Ya mis clientes ya van a poder tener cuentas de ahorro. Entonces, pues ahí se tiene otro tipo de datos. Hay muchas otras reglas también respecto a cómo se maneja un crédito y cómo se maneja una cuenta de ahorro, ¿no? Y eso también se tuvo que incorporar en el warehouse. Como digamos, mi implementación estuvo basada en este modelo de datos, el modelo es modular, ¿no? Entonces, yo había puesto la parte de crédito y luego, pues, se pudo integrar la parte de ahorro. De manera modular se pudo integrar. Ahí hay algunos puntos comunes entre la parte de ahorro, entre la parte de crédito. Por ejemplo, los clientes es un punto común. Ajá. O la parte de, puede ser la parte que les gusta, de contratos. Ajá. Puede ser que sea un punto común. Ajá. Entonces, el modelo fue flexible para adaptarse a esos cambios, ¿no? Las industrias o las organizaciones, las empresas, cambian de manera constante. Ajá. Entonces, si uno pone un modelo muy rígido, pues va a ser muy complejo adaptarse a esos cambios. ¿Vale? La información debe de presentarse de manera oportuna y eso es bien, bien importante. Cada vez las organizaciones dependen más de estos repositorios de datos para la toma de decisiones. Y ya no solamente tomas de decisiones de largo plazo, sino tomas de decisiones inmediatas, ¿no? El warehouse se está convirtiendo el warehouse o el Big Data se está convirtiendo en el repositorio donde la mayoría de las empresas están confiando en tener la información para tomar decisiones inmediatas. Ajá. Para, por ejemplo, detectar un posible fraude en una transacción o para detectar algún comportamiento no esperado, por ejemplo, en la parte de bolsa de valores. Ajá. O estar cesando algún proceso de manufactura y que hay sensores en todos los componentes del proceso y algo se está saliendo de la operación normal, ¿no? Eso va siendo cada vez más común que los warehouse o la parte de Big Data se convierta en un sistema prácticamente en línea, ¿no? O si no en línea, pues por lo menos que la información esté disponible, por ejemplo, al día siguiente, ¿no? De lo que pasó el día anterior. Al ser un repositorio central y que contiene toda la información, debe de ser la entidad que va a proteger lo que le llamamos los activos de información.
los datos hoy en día se están o ya son considerados como uno de los activos más importantes de las empresas. Ya la parte, digamos, física de una empresa a veces no es, o ya deja de ser tan importante como la parte de datos, ¿sí? Y eso lo mencionábamos igual la clase pasada. Prácticamente hoy cualquier empresa que no esté basada en la parte de datos, pues está prácticamente firmando su sentencia de muerte, ¿no? O hay muchas empresas que simplemente pues se basan en su operación en la parte de información. Ajá. Hay quienes no tienen nada de activos, vamos a llamarle físicos, y solamente lo que venden es información. Ajá. Hay muchas empresas que son así, o hay otras que dependen totalmente de los datos para poder operar. Ajá. Entonces, por eso es que se convierten en la parte, uno de los activos más importantes de las empresas, ya la información. El warehouse o estos repositorios deben de servir como lo que le llamamos la base de autoridad y confianza para la toma de decisiones. Si yo lanzo una iniciativa de warehouse y creo mi warehouse y después de meses o a lo mejor un año, 2 años, se genera el warehouse y a lo mejor no se modeló bien los datos o los procesos no están calculando bien o no están limpiando bien la información. Si no se llega a un buen resultado, entonces no va a importar todo el esfuerzo que se hizo. Si los datos no son confiables, el warehouse va a fallar, ¿no? Entonces debe de ser el punto de confianza para la toma de decisiones. Los usuarios deben de confiar en que la información que les presenta el warehouse es la información real y la información verdadera. Y es también los usuarios de negocio deben de identificar al warehouse como el punto de confianza para que sea exitoso, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho, también esto se los mencioné en la clase pasada, ¿no? Al entrar en este tipo de sistemas de warehouse, uno se involucra mucho en la parte también del negocio, de la operación del negocio, y debe de entender cómo opera el negocio para que pues uno pueda dar los datos y la información de acuerdo a cómo los usuarios de negocio lo necesitan, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Ok. A ver. ¿Cuáles serían las diferencias entre un sistema OLTP y un sistema OLAP? Bueno, primero, ¿quién me dice que es un sistema OLTP? Es el Online Transaction Processing y se utiliza para bases de datos que van más enfocadas a producción. Ok, ajá. Sí, exactamente, es un sistema transaccional y así es, va enfocada a llevar la parte operativa, ¿no? del negocio. Ok. Un sistema OLAP. Es Online Analytical Processing y va enfocado al análisis de los datos. Ajá, exactamente, es para la parte de análisis de datos. Ok. ¿Qué diferencias creen que existan entre estos dos sistemas? A ver, vamos a ver, por ejemplo, Luis.
Sí, el volumen de transacciones es menor, exactamente. ¿Cómo son estas transacciones? Por ejemplo, Miguel, ¿cómo son las transacciones en un sistema OLTP y cómo son las transacciones en un sistema OLAP? Bueno, pues las transacciones OLAP ¿Alguien más? Kitia. Karen. En el sistema OLAP, las transacciones, o bueno, la información procede de operaciones ETL, ¿no? Ok, pues, sí, es una parte. Ajá. Y en el OLTP, más bien viene de un ERP, por ejemplo, no sé, SAP. Uh-huh. Ok. Vamos a ver. Respecto al qué tanta información. ¿Qué tanta información se maneja en una transacción OLAP y qué tanta información se genera en una transacción OLTP? Como decíamos, por ejemplo, Liz comentaba, bueno, una transacción OLTP, esa es la parte que lleva la operación del negocio, ¿no? Y yo les comentaba hace rato los tipos de transacciones que llevan esta operación de negocio. Por ejemplo, el pasar un artículo por el área de cajas de una tienda de autoservicio, esa es una transacción. ¿Qué tanto volumen de información lleva esa transacción? Es muy poca, ¿no? Ajá. Es la fecha, la hora, el artículo, el precio, el número de caja donde se está haciendo esa transacción y a lo mejor ya, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo me refiero a una transacción de un sistema OLAP que está calculando, dame el monto de total de ventas que se registró en la ciudad, en todas las tiendas de la Ciudad de México, de Walmart, de enero, del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. ¿Cuántos datos involucra esa transacción o esa consulta? Pues sería zona, tienda, artículo, etcétera. Pero de todas las transacciones De todas, ajá. del 1 de enero hasta el 31 de marzo. En todas las tiendas, en todas las cajas, de todos los productos que se vendieron, ¿no? Entonces, es muchísima la información, ¿no? Ok. Entonces, bueno, como ven, pues sí hay diferencias muy fuertes entre una transacción OLTP y una transacción OLAP. ¿Tendría sentido que yo ocupara el mismo modelo de datos para registrar una transacción OLTP que una transacción OLAP?
Sí, exactamente. Así es. El modelo de datos que está enfocado a llevar las transacciones del día a día en los sistemas operacionales, en los sistemas OLTP, tienen una estructura pues enfocada a eso, ¿no? A que deben de registrar de manera muy rápida esas transacciones. Y debe de ser exactamente muy rápida. Una transacción OLTP, ¿cuánto debe de durar? Por ejemplo, el pasar el pasar el artículo por en la caja, ¿cuánto debe de llevar su registro? Pues unos segundos. Debe ser incluso fracciones de segundo, ¿no? Ajá. Si se tarda 2 segundos, ya es una eternidad. Imagínense que se tardara 2 segundos cada vez que yo pasara un artículo por la caja. Sería mucho tiempo. Ajá. O incluso 1 segundo sería mucho tiempo. Debe ser fracciones de segundo. O sea, es inmediato. En cuanto lo paso, suena el bip y eso es que ya se registró. Ajá. Por ejemplo, si ustedes hacen una compra por internet y al momento de hacer el pago, ¿qué pasa si se tarda 10 segundos la aplicación donde están haciendo la compra? ¿No se ponen nerviosos? Porque dicen, ay, ya, y a lo mejor me cargan a mi cuenta y no se registró la compra, ¿no? O si, por ejemplo, estoy en banca por internet y hago una transferencia de una cuenta a otra o hago un pago de mi tarjeta de crédito. Si no me responde de manera pues prácticamente inmediata, en segundos, pues yo ya me empiezo a poner muy nervioso porque no sé si se va a registrar la transacción, si algo va a pasar, ¿no? Entonces, estas transacciones deben de ser pues prácticamente inmediatas, ¿no? En fracciones de segundo debe de estar registrada la operación. En cambio, ¿qué pasa si yo lanzo la consulta que les comentaba? Bueno, ¿cuál fue el monto de ventas de todas las tiendas de Walmart en la Ciudad de México del 1 de enero al 31 de marzo? Esa consulta, si se tarda a lo mejor 1 minuto, no está mal. Ajá. Puede ser que no, que se tarde menos. Ajá. Pero pues tampoco es que sea lo requiera en fracciones de segundo esa consulta. Ajá. Entonces, bueno, hay varias diferencias entre un sistema OLTP y un sistema OLAP. Aquí, bueno, ya voy a compartir nuevamente. Un sistema, ¿sí están viendo mi pantalla nuevamente? No, No. ya. Ya. Gracias. Ya te ve. Ok. Bien, entonces, diferencias entre un sistema OLAP y un sistema OLTP. Como dijimos, bueno, un sistema OLTP es el que lleva las operaciones del día a día, la parte operativa. Y el OLAP es la parte analítica, ¿no? El tipo de procesamiento respecto al tipo de procesamiento, por ejemplo, en los sistemas OLTP, las operaciones más comunes pues son precisamente insert, delete, update, los que se están registrando todas esas transacciones, ¿no? De manera continua. En cambio, en un OLAP, pues las operaciones más comunes son los inserts masivos que hago de todas las transacciones que hubo en el día y los selects, que serían todas las consultas que se hacen para el análisis de información. Esto no quiere decir que sean exclusivas, o sea, no quiere decir que en un OLAP no haya deletes o que no haya updates. Ajá.
o que en un OLTP no haya selects, ¿no? Es simplemente cuál es lo más común, ¿no? Respecto a la cantidad de usuarios, pues en un sistema OLTP generalmente es muy, muy alta el número de usuarios. El número de usuarios es, por ejemplo, todos los usuarios que están haciendo transacciones con sus tarjetas de débito o de crédito de un banco. Ahí son muchísimas, ¿no? O en un cajero automático, todas las transacciones que se están llevando a cabo, ¿no? En toda la red de cajeros automáticos de un banco, esas son todas sus transacciones. Entonces los usuarios son muchísimos, ¿no? En un OLAP es de bajo a medio, porque, bueno, en teoría son unos cuantos quienes se apoyan para la toma de decisiones, aunque esto ya está cambiando realmente. Ajá. Como les comentaba, cada vez más los sistemas de Big Data, los sistemas de Data Warehouse, se están convirtiendo en sistemas que están apoyando también ya la parte operativa de los negocios. Entonces empieza a ser también ya más alto el número de usuarios. Tipo de acceso. Los sistemas OLTP es muy alta la concurrencia. Hay muchas transacciones que se están registrando en un mismo momento por muchos usuarios. Otra vez vuelvo al ejemplo del sistema de punto de venta de una tienda de autoservicio. Ese sistema de punto de venta está registrando cientos o miles de transacciones por segundo. Ajá. Y debe de tener esa capacidad de respuesta, ¿no? De poder atender esas miles de transacciones por segundo. En un sistema OLAP es baja la concurrencia de usuarios. Ajá. Son unos cuantos usuarios que están explotando el warehouse al mismo tiempo. Cantidad de registros por operación. Generalmente en un sistema OLTP, pues es un registro que se da de alta, o 1, 2, 3 registros que se ven involucrados por transacción. A diferencia de un sistema OLAP, donde una consulta, como la que les mencionaba, pues va a involucrar millones de registros para resolver una sola consulta. La parte de requerimiento de tiempos de respuesta. Ajá. Como les decía, bueno, en el OLTP debe ser fracciones de segundo. En el OLAP puede ser de algunos segundos hasta incluso minutos, y puede ser que no pase nada, ¿no? La disponibilidad de la plataforma debe de ser muy alta. ¿A qué nos referimos que esté disponible? O que el sistema esté disponible en todo momento, ¿no? Un OLTP prácticamente debe de estar disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Algunas son así. O sea, si ustedes, vamos a decir, en Amazon, ¿no? Si ustedes se meten a las 3 de la madrugada o se meten a las 6 de la tarde, el sistema debe estar disponible para que ustedes puedan hacer su compra, ¿no? O sea, no se esperaría, uno no esperaría que el sistema transaccional, en el momento en que a mí se me ocurra, no esté disponible, sino debe de estar disponible en cualquier momento. Y la no disponibilidad de estos sistemas, pues le puede causar muchas pérdidas al negocio, ¿no? Imaginen que, bueno, y eso ha pasado, ¿no? Imaginen que alguna plataforma o alguna red social no esté disponible por unos cuantos minutos, se vuelve un caos, ¿no? Y ya todo el mundo empieza a decir qué pasa, ¿no? O que un banco deje de
tener disponibles sus sistemas por unos minutos, deja de perder muchísimo dinero e incluso tiene multas, ¿no? de las entidades reguladoras que dicen, bueno, si tus sistemas no estuvieron disponibles por media hora, pues tienes tanto de multa, porque tus usuarios no pudieron disponer del dinero que tienen en tu banco. Ajá. O igual un carrier, ¿no? de teléfonos, ¿no? Que que su red deje de operar, y que eso ha pasado. Ajá, pasa, incluso es más o menos común, ajá, que pase. No solamente es que pues el proveedor deja de ganar dinero, sino que también las entidades de regulación de telecomunicaciones le ponen multas a estos proveedores, ¿no? Ahora, en un sistema OLAP, hoy en día también ya es mucho más crítico que estén disponibles. Antes era más o menos medio, pero hoy incluso también las arquitecturas de Data Warehouse o de Big Data ya contemplan parte de alta disponibilidad, ¿no? Arquitecturas de alta disponibilidad, porque cada vez son más dependientes de estos sistemas. Y respecto a la parte de diseño, pues ya lo hemos mencionado, las bases de datos deben de estar diseñadas a registro de transacciones, ¿no? Entonces, son modelos de datos generalmente en tercera forma normal, mientras que en el OLAP es orientado a datos. Bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿No? Ok. Bueno, vamos a tomar nuestro break. Son 9:34, 9:35 prácticamente. Entonces vamos a tomar nuestro break de 10 minutos, 9:45. Continuamos. ¿Vale? Ok, profe. Ok.